que nos has mostrado y nos has dado a través de tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque nos has cuidado, nos has ayudado, has estado con nosotros en todo momento. Tú has sido nuestro guía, nuestro maestro y nuestro ayudador. Gracias por la vida que ha sido impartida en cada uno de nosotros, por la vida de Cristo en el interior de cada creyente. Te damos gracias por el maravilloso evangelio eterno y manifestación de ese evangelio ahora a través del nuevo pacto en Cristo Jesús. Te damos gracias por darnos a entender estos principios eternos y espirituales, que eres tú, Cristo Jesús, manifestándote en la iglesia, que eres tú la cabeza de la iglesia, que eres tú impartido, habitando en cada oyente en el nombre de Jesús y cada persona que ha creído en ti como Señor y Salvador. Te damos gracias porque en ese tiempo tú nos revelas tu gracia, tú nos revelas ese favor inmerecido, que aunque no lo merecíamos, tú fuiste a la cruz a pagar el precio completo por nuestra redención, llevando nuestros pecados, llevando toda enfermedad, llevando toda maldición en esa cruz. Estamos agradecidos contigo porque nos diste la mente de Cristo, esa mente en la cual podemos entender tu palabra, esos principios eternos y gloriosos que habían estado ocultos de siglos y edades, pero que ahora nos los revelaste a nosotros por tu Espíritu. Recibimos esa revelación de tu gracia, Señor, en este día, esa manifestación tuya mientras hablamos tu palabra. El poderío y la majestuosidad están ahora en operación para cada persona que va a oír tu palabra, porque tu palabra es vida y medicina, para que sean sanados de enfermedades incurables, para que haya restauración y regeneración de órganos, para que ellos puedan vivir esa vida abundante, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación manifestado ya en cada persona que nos va a oír, ya sea de manera directa o diferida, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan entender cuáles son las riquezas de tu gloria y cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, seas más tú, menos yo. Glorifica a Jesús como siempre lo haces, Señor, y usa a tu servidor para poder expresar al Cristo que habita en mí a esta humanidad que tanto lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te honramos y te bendecimos porque nos has hecho tu iglesia, Señor, tu cuerpo aquí en la tierra. Y estamos agradecidos contigo porque nos has preservado nuestra vida, nos has ayudado y has puesto eternidad dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento mental que se levanta contra el conocimiento tuyo y tu palabra, en el nombre de Jesús. Y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya en la cruz del Calvario, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Todo el honor y toda la gloria sean para ti, maravilloso y precioso Rey. Amén. Muy bien, pues entonces bienvenidos los que estamos acá reunidos, y también vamos a dar la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. De nuestras páginas estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada pueblo, ciudad o nación que nos ve de manera directa, o que nos va a ver también de manera diferida a través de nuestras páginas de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara. Estamos transmitiendo la congregación Fe y Poder Guadalajara, así como también Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Cada persona que nos ve de los distintos países, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, de España y de cualquier otro país o continente habla hispana, también bendecimos sus vidas en esta mañana, y creemos que el Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues sean todos bienvenidos y continuamos con el tema que se llama ¿cuál es el Evangelio eterno? Y luego la pregunta sería, ¿gracia o ley mosaica? Muy bien, pues todas esas respuestas vamos a ir dando en esta serie que es tan importante. Muy bien, amigo que nos ve a través de estos medios de comunicación, si tiene oportunidad de compartir la enseñanza, hágalo, porque vamos a ayudar y edificar y a bendecir a alguien, a liberar a alguien del mundo de tinieblas en este día, en el nombre de Jesús, porque la palabra, siempre la palabra
que es Cristo Jesús, siempre va a traer vida a los oyentes. Entonces, para ello vamos entonces a la palabra de Dios sin más preámbulos. Cuando tenga oportunidad, visite nuestra página de YouTube, dele clic a la campanita para que le llegue cada notificación de cada video que subamos. Es Fe y Poder Guadalajara, nuestra página de YouTube. Ahí en listas de reproducción, ahí están todas y cada una de las enseñanzas que hemos transmitido durante varios años. Vamos al libro de Juan, por favor, capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra así: en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces estamos viendo verdades eternas a través de entender el Evangelio. Cuando pongo muchas veces el tema, ¿cuál es el Evangelio eterno? Gracia o ley, muchas personas contestan rápidamente y dicen, pues obvio, la gracia, ¿no? Pero a veces no es tan sencillo decir es la gracia, porque ahorita, actualmente, hay personas que están mezclando los pactos. Es decir, ya no saben qué partes de la ley y qué partes de la gracia. Por eso es muy fácil contestar, pues la gracia es el Evangelio eterno, y es sencillo de entender, pero ya en la práctica las personas, o por lo menos en el cristianismo evangélico, una gran parte del evangelio, no todos, ¿no? Una gran parte en el cristianismo evangélico están combinando ley de obras con la gracia. Entonces no entienden realmente el evangelio, porque el evangelio son las buenas noticias en Cristo Jesús, que Dios hizo un pacto, el Padre con su Hijo, con el Cristo eterno, desde el principio de la eternidad, desde antes de la creación de la humanidad. Dios hizo un pacto en Cristo Jesús que iba a venir un cordero a ser sacrificado, inmolado en sustitución de la humanidad. Entonces no es tan fácil contestar gracia, sino debemos entender realmente el evangelio puro, en lo más refinado que pueda haber del conocimiento pleno del evangelio. Son buenas noticias. Buenas noticias es que hay alguien que murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero que ya estaba destinado desde el principio. Por eso la Biblia, desde principio a fin, no puede contradecirse. Y si hay algo que contradice el principio, de principio a fin, entonces debemos de exhaustivamente analizarlo con la finalidad de llegar a la conclusión de lo que realmente quiso decir el autor que habló en ese momento preciso de la historia. Hay muchas historias en la Biblia. Usted va a encontrar desde Job, va a encontrar lo que estamos analizando los viernes, el libro de Santiago, que si no lo analizamos en su contexto histórico jamás vamos a lograr entender quién lo dijo y para qué público iba dirigido esa carta, en qué contexto cultural e histórico se dijo, qué era lo que estaba pasando el pueblo de Israel para poder expresar o haber hecho esa carta a Santiago. Entonces es importante entender esos principios básicos. ¿Quién habló? ¿Quién era el público? ¿Para quién iba dirigido el mensaje? Y si es aplicable para nosotros como iglesia. Es importantísimo. Entonces, ley o gracia, ¿cuál es el evangelio eterno? Es fácil contestar gracia. Pero ya en la práctica no todos entienden el evangelio de la gracia. No todos. Porque siempre quieren añadirle obras a la gracia para ser justificados. No podemos añadirle obras para ser justificados, pero sí debemos de hacer obras porque somos justificados. Es muy diferente, ¿no? ¿Sí entiende la palabra justificado, no? Justificado es aquel acto soberano de Dios por el cual declara justo a la persona aún en la condición de pecado en que se encuentre. Ese es el concepto de justificado. O sea, declararlo justo o inocente independientemente que sea culpable. Fíjese, póngase a pensar. Es algo maravilloso. Eso realmente se llama justificación. Entonces ahorita, el día de hoy vamos a ver ha sido un tema polémico durante muchos años, siglos podemos decir también. El capítulo 11 a los Romanos. Este tema estamos hablando de que la idea de Dios era que la iglesia
los que estamos en Cristo Jesús fuimos los que fuimos predestinados para ser hecho conforme a la imagen del Hijo de Cristo Jesús. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, fuimos predestinados para ser el pueblo de Dios. Sin embargo, pues obviamente tenemos a un pueblo intermedio que surge por ahí, de donde obviamente iba a venir el Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Por qué Dios eligió un pueblo en el Antiguo Testamento para traer al Mesías? Si no elige un pueblo, difícilmente entre los pueblos paganos nuevamente hubiese habido otra vez otra destrucción total, como en el caso del diluvio. Pero ahora, nuevamente Dios elige un pueblo con la finalidad de darle leyes, para que a través de esas leyes ese pueblo entendiera que si se alejaba un poquito de esas leyes, si no les da la ley de Moisés Dios al pueblo de Israel, jamás hubiese perseverado ese pueblo y hubiese sido como los demás pueblos paganos, a lo mejor totalmente destruido, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 11, ¿cuál es el pueblo elegido de Dios en el nuevo pacto? Importante entender. ¿Listos? Vamos al libro de Romanos. Ha sido muy polémico esta carta. Realmente espero que no le queden dudas respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Entendamos que la carta de Romanos va dirigida a dos tipos de públicos. Va dirigida a un público gentil que vivía en Roma, inclusive algunos convertidos a Cristo. La iglesia de Roma convertidos a Cristo, pues gentiles, es decir, de otras naciones, no judías. Pero también el libro, o la carta a los romanos, la carta a los romanos también va dirigida a judíos convertidos a Cristo, pero que vivían en Roma. Muchos le llamaban judíos helenizados, porque eran judíos ya nacidos ya en provincias cuando Alejandro Magno conquistó toda esa parte. Cuando tenga oportunidad, vea la historia. Hay películas ahí en Netflix, en lugar de que vea La Reina del Sur, que no le va a dejar nada, o vea Pancho Pistolas, o cuál otra película que no salió de ese tipo de narcos ahí en Netflix. Mejor vea parte de la historia. Creo que se llama Caída, Auge y Caída del Imperio Romano. Viene una serie larguísima. Viene toda la historia de todos los César, el primer rey creo que fue, no sé si fue Alejandro Magno es de Grecia, ¿no? Estamos hablando, se me van los nombres, pero bueno, uno de los el primer emperador, me lo buscas, Michelle, creo que no recuerdo el nombre, romano, pero Alejandro Magno obviamente fue un rey griego, ¿no? Entonces, cuando usted entendemos un poquito de la historia, nos vamos a dar cuenta muchas veces de lo que estaba sucediendo en cada época. No, Constantino fue en el siglo IV, no, en 2 siglos antes de Cristo, 1 siglo antes de Cristo. Después del imperio greco, después de eso vinieron Augusto, no hay otro. ¿Mande? No, otro anterior. Bueno, ahorita no los dices. No es Augusto. ¿Sí? ¿Augusto César? Muy bien, bueno, ahorita nos lo dices. Bueno, vamos a leer entonces Romanos capítulo 11. Es importante conocer historia, por eso le digo, entonces, si no conocemos historia, muchas de las cosas que vienen narradas en la Biblia no las vamos a entender. ¿César Augusto es? Ok. Alejandro Magno es por parte de los griegos, ¿no? Un emperador griego. Digo pues, dice el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y luego la respuesta, cuando habla de pueblo aquí en el contexto de Romanos 11, está hablando del Israel étnico.
¿Entiende? Digo, ahora la otra vez dije los que tenían, ¿qué, Michelle? Dije. Ahorita hay muchas personas que padecen del síndrome de diversidad étnico, ¿no? Que quieren parecerse judíos, aunque son mexicanos o latinos. Diversidad étnica se llama. Entonces dice, ha desechado Dios a su pueblo. Estamos hablando del Israel étnico, ¿no? El que habita ya en el Medio Oriente. En la época del apóstol Pablo, y luego Pablo, él mismo, es una pregunta retórica, él mismo se contesta, dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces Dios, ahorita en la actualidad, hablando ya del 2023, ¿habrá desechado Dios al pueblo de Israel? Y yo quiero decirle no. Nunca Dios desechó a Israel, por eso no existe algo que se llama, hay una doctrina que se llama algo que sustituye a Israel, vaya, que la iglesia sustituye a Israel. Hay una doctrina que se llama del reemplazo, que la iglesia está reemplazando a Israel. Bueno, esa doctrina no existe, porque si nos vamos a Efesios 2, dice que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno nuevo. Nosotros nunca reemplazamos a Israel. Inclusive Israel nunca reemplazó la idea original de que Cristo viniera a morir por las naciones. Nunca fue reemplazado. Siempre y sencillamente Israel fue un intermedio, donde Dios hace un pacto intermedio con una nación para que de ahí viniera Cristo Jesús según la carne, ¿ok? Para que naciera de una virgen. Por eso no existe la teoría del reemplazo, porque nosotros nunca vamos a reemplazar algo. Cuando alguien reemplaza a alguien, significa que Dios cambió de opinión, y la idea principal era rescatar solamente a Israel, es decir, a los judíos. Pero nunca fue la idea rescatar o salvar a las naciones, sino a los judíos nada más. Entonces, si nosotros como iglesia entramos en operación después de que Israel rechazó al Mesías, nuestro Señor Jesucristo, entonces sí hubiese un reemplazo. Pero nosotros no podemos reemplazar, porque estamos destinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conforme a su imagen. Lea Romanos 8 del 29 al 31, 32. Dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, Cristo Jesús. Entonces ya estábamos nosotros desde el principio, antes del principio de la creación. Ya estábamos en la mente de Dios, fuimos el plan de Dios. Y el proyecto de Dios fuimos nosotros como humanidad, estar en Cristo Jesús. Eso es lo que en el pacto, en el nuevo pacto se nos revela. ¿Ok? Entonces, mire, ahora, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Cuando habla aquí pueblo, está hablando de Israel. Allá los que viven en el Medio Oriente. En ninguna manera dice Pablo, porque yo soy israelita. Entonces, dice, ¿por qué no ha desechado Dios a Israel? Por eso Dios establece un nuevo pacto con la casa de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 31, por favor. Jeremías capítulo 31, para que usted entienda que con ellos hace un nuevo pacto. Para ellos, el pacto en Cristo Jesús es un nuevo pacto. Para nosotros no es nuevo pacto, para nosotros es pacto eterno. Como humanidad que estamos en Cristo Jesús, para nosotros la venida de Cristo viene siendo el establecimiento o la manifestación de un pacto que estaba desde el principio de la creación. Entonces, pero para Israel sí es un nuevo pacto, porque ellos están establecidos bajo un antiguo pacto llamado la ley de Moisés. Jeremías 31, 31. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, mire, cuando habla de nuevo pacto, estamos hablando de que ya existía un pacto anterior. No podemos decir nuevo pacto si no existe un pacto anterior. ¿Estamos entendiendo esa parte? Nuevamente lo podemos ver en Hebreos
dice aquí que iba a ser un pacto, otra vez, un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Estamos hablando de las 12 tribus, pues. 10 tribus estaban en el norte y 2 tribus estaban en el sur. En el sur estaba Judá y creo que es Benjamín la otra. No, Judá, creo que sí, ¿no? Bueno, entonces mire, Hebreos capítulo 10. Versículo 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Esta parte no nada más aplica a Israel, sino ya aplica también a todos los gentiles, a todas las naciones que no están en Cristo Jesús. Entonces con Israel y con Judá Dios hace un nuevo pacto, pero ese pacto para nosotros no es más que la confirmación del pacto eterno en Cristo Jesús. Es decir, el Cordero eterno que se sacrificó y en lo que a Dios respecta fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. A ese pacto pertenecemos nosotros como gentiles, como naciones que estamos en Cristo Jesús. Pero para Israel, a ellos sí le establece un nuevo pacto. ¿En qué sentido? En el sentido de decirle, ¿sabes qué? Ya no existe un pacto de la ley de Moisés, ahora existe un nuevo pacto para ti, Israel. ¿Entendemos esa parte? Existe un nuevo pacto, sí, pero ese nuevo pacto lo hace con la casa de Israel. Nuevamente ahora vamos a Hebreos capítulo 8 también para entender este término. Aquí nuevamente el autor de los Hebreos nuevamente retransmite lo que ahorita leímos en Jeremías 31. Hebreos 8, versículo 8, porque reprendiendo les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, el pacto o el nuevo pacto que hizo Dios fue con Israel. Pero ese nuevo pacto para nosotros, las naciones que estamos en Cristo Jesús, para nosotros no es nuevo pacto, o sea, no es algo nuevo. Para nosotros siempre fue el pacto eterno en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo esa parte? Muy bien. Para ellos es nuevo pacto y para nosotros es pacto eterno. ¿Sí estamos captando esa parte? O sea, a ellos les dio un nuevo pacto porque ellos debían de entender que ya no tenían que vivir por obras, haciendo obras, pues les doy un nuevo pacto. Y resulta que el libro de los Hebreos, precisamente porque va dirigido a esos hebreos que entendieran que ya no tenían que hacer sacrificios de animales, que ya no tenían que sacrificar a corderitos que simbolizaban a Cristo. Entonces, Pablo, regresando a Romanos 11, por favor, otra vez, Romanos 11, entonces Pablo, la pregunta es, ¿ha desechado Israel? No, tan es así que no lo desechó que le dio un nuevo pacto. Y que para nosotros es un pacto eterno, es decir, nosotros estábamos antes de Israel. Siempre fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Esa fue la idea de Dios desde un principio de la creación. Entonces dice, Romanos 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Luego vamos al versículo 2, por favor. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Ahora, ¿por qué analizamos el capítulo 11 de la carta de Romanos? Porque se ha malentendido
en muchas ocasiones los judíos mesiánicos y de raíces hebreas dice que el buen olivo y la raíz que se menciona en Romanos 11, en Romanos 11 literalmente dice que nosotros pertenecíamos al olivo silvestre, que éramos de otras ramas y que de esas ramas del olivo silvestre fuimos cortados e injertados en el buen olivo. Pero el buen olivo, dicen los judíos mesiánicos y los de raíces hebreas, que el buen olivo no es Cristo, porque realmente ahorita vamos a ver que es Cristo, sino el buen olivo, ¿qué cree que es usted? Pues es Israel. Y si Israel es el buen olivo, pues usted tiene que hacerse israelita para poder ser injertado en los pactos que Dios hizo con Israel, para poder tener el favor de Dios. Entonces, como han malinterpretado ese texto bíblico y la mayoría realmente gente, cristianos evangélicos, han sido engañados, ¿sabe usted? Porque no han analizado los contextos. Han sido tan absorbidos por esa doctrina de raíces hebreas que creen que sus raíces son los judíos y no entienden que hay una raíz que salió, dice, del tronco de Isaí, y esa raíz es Cristo. Entonces vamos a seguir viendo Romanos 11 versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Esa historia creo que viene en la segunda de Reyes, Romanos 11:4 viene en la segunda de Reyes. Cuando tenga oportunidad usted va y lo lee. Entonces mire, ¿cuál era la historia? Primera Reyes 12 del 28 al 33, y luego también puede ir a Primera Reyes 19 también cuando tenga oportunidad. Ahí literalmente nos está hablando de la situación que estaba pasando, en el reino del norte en la época de Jeroboam. Después de Jeroboam vinieron otros reyes, y en la época de Elías el que estaba gobernando en el reino del norte era Acab. Pero era el reino del norte de las tribus que se ven contaminando, adorando ídolos. En lugar de adorar a Dios, creo que Jeroboam lo que hizo altares y nombró a otros sacerdotes para ministrar en esos altares, pero no eran de los levitas. Él agarró otros sacerdotes. Mira, ahí vamos ahí poquito esa parte ahí. Primera Reyes 12, 28 dice: y ha habido consejo. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: no es necesario que subáis a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fíjese, en esa época hicieron 2 becerros de oro para adorarlos como si fueran los dioses que lo habían sacado Israel de la tierra de Egipto. ¿Quién cree que estaba en escena ahí? Pues era el rey Jeroboam, de las 10 tribus del norte. Literalmente se contaminaron todos, empezaron a adorar a otros dioses, es decir, a los demonios, pues. Adoraron a los demonios, y por eso esas 10 tribus, literalmente, no todas las 10 tribus, sino la mayoría, solamente pequeños remanentes quedaron de las 10 tribus de Israel. Todo eso estaba sucediendo en el reino del norte. Entonces, en el capítulo 19, creo, si mal no recuerdo, en la Primera Reyes, si lo podemos ver, Michelle, ahorita, en lo que seguimos leyendo, en el 19 es donde aparece Elías con Acab, y donde le dice Dios, fíjese lo que le dice Dios según Romanos 11. Leamos Romanos 11, por favor. En el versículo 2 dice: ¿o sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Dice el 4: pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Significa que estaban adorando a un Dios que no es el Dios que creó los cielos y la tierra, llamado Baal. ¿Quién cree que lo estaba adorando? ¿No eran paganos? Era Israel los que estaban adorando a ese Dios pagano. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, si entendemos eso, entonces vamos a entender gran parte de la historia de Romanos 11.
por ahí lean 1 Reyes 19, ¿no? Ahí aparece, creo, Elías, Acab, y ahí mismo le dice, Elías, no estás tú solo, Elías. Me he reservado a 7,000 hombres que no se han ido tras la adoración de demonios. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Elías. Entonces, versículo 4. Ahora Pablo dice, así también en el versículo 5, perdón, así también aún en ese tiempo queda un remanente escogido por gracia. En otras palabras, no todos los judíos van a ser salvos. Siempre va a haber remanentes escogidos por la gracia. Y la gracia significa que los israelitas que crean en nuestro Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador, el Cordero de Dios, todos ellos van a ser rescatados por gracia, porque van a entender la gracia de nuestro Señor, que Él murió por ellos y que no van a ser salvos guardando la ley de Moisés. Pero fíjese, la Biblia dice, me es escogido un remanente. Es decir, mucha gente cree y tiene al pueblo de Israel como Israel es el pueblo de Dios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa parte, que Israel es el pueblo de Dios? ¿Alguien lo ha escuchado? Pero aquí dice, me he reservado un remanente. No todo Israel, siempre va a haber remanentes, es decir, un grupo de personas. En este caso eran 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Tienes la 1 Reyes 19, 18? Ahí está escrito donde Dios le contesta a Elías. Elías creía que estaba solo, como diciendo, soy el único israelita que no creo y adoro a Baal. Pero sin embargo Dios le dice, espérate, Elías, siempre va a haber remanentes, que yo los escojo no por las obras que ellos hacen, sino por gracia. ¿Ok? Y si por gracia, ¿qué cree? Ya no es por obras. Vamos a leer el versículo 4. Versículo 5, perdón. Así también aún en ese tiempo queda un remanente escogido por gracia. Y luego dice el versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Está tan clarísimo que por las obras de la ley Dios nunca ha escogido a personas para que sean personas que estén en pacto con Dios. En la actualidad nadie va a ser justificado por las obras de la ley. 1 Reyes 19. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ok, entonces podemos entender que se estaba refiriendo Pablo a esa historia. Pero siempre el remanente que va a ser salvo, justificado, nunca va a ser por las obras de la ley. ¿Se ha dado cuenta? Pablo dice, mire otra vez, versículo 5, y si también en ese tiempo queda un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Es decir, si alguien quiere añadirle obras para ser justificado delante de Dios, declarado inocente, sin culpa, sin juicio, sin castigo, en otras palabras, salvo o libre del mundo de las tinieblas, si alguien quiere ser justificado, nunca va a ser por las obras, va a ser por gracia. Pero si a la gracia usted le añade obras, dice, no lo digo yo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Si a la gracia usted le añade obras para ser justo, entonces ya no es gracia, porque usted está pagando por su salvación. Y de ahí vienen las indulgencias y las gulas en la Edad Media. El problema es que en la Edad Media eran indulgencias, y ahorita en la actualidad en el cristianismo evangélico son obras de justicia, le llaman. Para conservar tu salvación tienes que ayunar, tienes que demostrar que te congregas regularmente para demostrar que eres salvo, tienes que dar dinero para el reino para demostrar que eres salvo, tienes que portarte bien con el pastor y de repente comprarle uno que otro trajecito,
Imagínense si yo fuera de esos pastores largos y les estuviera diciendo, hermanos, pues mire, recibo, como hay muchos pastores, ¿no? Recibo muchos regalos por todos lados, me han regalado, todo el mundo me regala, todo el mundo me regala, sí, me regalan aquí, me regalan allá, y la gente dice, pues hay que regalarle entonces algo al pastor, ¿no? O sea, meten mensajitos subliminales para sacar provecho, mi hermano. Se ve claramente, pues. Y por eso es que muchos pastores tienen un montón de regalos, porque la gente se las lleva regalando porque ellos piden los regalos. Qué feo, ¿no? Qué feo ese tipo de casos, que a la hora sugestionan a las personas. Y no estoy en contra de honrar, no nada más a pastores, sino honrar a cualquier hermano en Cristo. No estoy en contra de la honra, no estoy en contra. Lo malo es que alguien pida ser honrado. Eso sí está lo malo. Y inclusive usted va a encontrar hasta en el mundo cristiano evangélico que continuamente le están diciendo a las personas, su pastor. ¿Qué creen? El otro día su pastor fue a echar gasolina y el empleado lo quiso golpear a su pastor. Y el otro día su pastor entró a Liverpool y su pastor pues no le pasó la tarjeta de crédito. Puedes empezar, ¿no? Y el otro día su pastor iba manejando por allá y uno de otro carro lo quería golpear a su pastor. Póngase a pensar, ese mensajito es un mensaje subliminal. ¿Para qué cree? Para meterle la idea en su mente de que él es su pastor y tiene que ser honrado. Así se la juegan, mi hermano. Pero bueno, ese es el tema de los viernes, ¿no? Ahorita estamos en otro tema. Entonces, si usted le va a meter obras a lo que le regaló Cristo, usted está comprando el favor de Dios. Y a Dios usted no puede comprar el favor de Dios, porque fue un regalo. Si no agarra el rollo, mi hermano, nunca va a recibir nada. ¿Qué tal? Y me dice el Señor a uno de ustedes el año que entra y cuando esté fluyendo los millones de dólares. Y si me dice el Señor, regálale a tal hermano, regálale un carro. Pero usted de las personas, no, pastor, yo tengo que hacer obras para ganármelo, pastor. Y yo le llevo con el carro, aquí está, hermano, el carro. No, pastor, es que me he portado mal. Me he llevado viendo a la reina del sur, pastor. He sido un pecador, pastor, porque me fui a tal lugar. Imagínese. Póngase a pensar. Mucha gente se cree indigno de recibir un regalo, porque cree que no se lo merece. Cuando Dios le quiere manifestar todo lo que ya le dio en la cruz del Calvario, y la gente no recibe porque se sienten indignos, pecadores, que pues pensaron mal esta semana, que vieron aquello, vieron el otro y se sienten mal e indignos porque creen que no se merecen las cosas de parte de Dios, cuando Dios ya se las regaló. Imagínense que un hermano llegue a regalarle un carro y que no, me siento inmerecedor, ¿cómo es posible? Hay mucha gente así, ¿se sabía? Tenemos que quitar esa conciencia de pecado y establecer una conciencia de justicia. Justos de que ahora recibimos lo que no merecíamos, pero lo recibimos precisamente porque no lo merecíamos. Y Cristo nos lo dio porque no lo merecíamos, precisamente porque nunca nos los íbamos a merecer por nuestras buenas obras. Nunca íbamos a ganar un favor de Dios, nunca. Al contrario, Él nos los regaló gratis porque sabía que no podíamos ganárnoslos. Incluye la salvación, obviamente, ¿no? Puedes pensar que le regalen un carro, ¿no? Y al rato le esté queriendo dar raite a la persona que le regaló el carro. No, es que yo lo llevo. ¿Dónde quiere que lo lleve? De aquí para allá. Ándale, dígame, yo le doy raite. ¿Qué día usted no quiere manejar para yo andar de taxi con usted? Puedes pensar. Entonces, así en el cristianismo evangélico hay muchas personas que creen que son inmerecedores, cuando por gracia ya se nos dio todo. No es por obras. ¿Y qué pues? Ya, versículos, ¿ya listos? Versículo 6. 5. Así también en ese tiempo queda un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Versículo 7.
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, bueno, es de lentitud mental, ¿no? Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Eso por allá viene, creo, en Isaías. David dice resueltamente, su convite se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezado en retribución. Bueno, ahorita vamos a leer a partir del versículo 11. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales espada para siempre. Bueno, todo eso, si usted va a Hebreos capítulo 3, dice que cada quien endurece su corazón por el engaño del pecado, es todo. No es Dios endureciendo corazones, no es Dios endureciendo el corazón de Faraón. Lea bien la historia de Faraón. Faraón se endureció por el engaño del pecado. Si va a Hebreos capítulo 3 va a encontrar que cada quien se endurece. Es decir, no reciben la revelación de Cristo porque endurecen su corazón para no oír. No es Dios poniéndole una mente torpe a las personas. Y si bien es cierto, si usted va a la historia de lo que se trata esto, está hablando de personas que estaban en contra del pueblo de Dios. Eran pueblos que estaban en contra del pueblo de Dios. Por eso dice que a esos profetas les dio un espíritu de estupor, de lentitud mental, de retraso mental, para que no entendieran. Pero no vamos a ir para allá, para que no se nos vaya el tiempo. Entonces Romanos capítulo 11, y de ahí nos vamos a ir directamente al 11. ¿Listos? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Romanos 11:11, ¿ya? ¿Han tropezado los de Israel? A ver si podemos leer la palabra de Dios para todos. Dice Romanos 11:11. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación ¿a quién? A los gentiles para provocarles a celos. Es decir, a causa de que Israel cayó, porque Pablo dijo, yo primero voy a ir a predicarles el evangelio a los judíos. Pero dice Pablo, como los judíos no entendieron, no creían en Cristo, no creían que había venido un Salvador a rescatarlos de las tinieblas, entonces dice Pablo en Hechos 13, entonces ¿qué creen? Me voy a ir a los gentiles. Entonces en ese sentido tropezó Israel, porque no todo Israel recibió a Cristo Jesús, ¿sí sabían? No todo. Pero hubo millares que sí recibieron a Cristo Jesús, pero hubo millares que no. Entonces en ese sentido dice Pablo, tropezaron, porque no todos recibieron a la piedra angular que es Cristo Jesús. Hebreos 11:11, entonces yo pregunto, ¿cayó Israel hasta destruirse? De ninguna manera, pero el error que cometieron trajo la salvación a los que no son judíos, para que los judíos sientan celos, dice Pablo. Luego dice la Biblia latinoamericana, de nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera, a consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos. Y esto será un desafío para ellos. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que Israel no originalmente, sino como un principio, Cristo vino a instruirlos a ellos para luego enviarlo a las naciones. Eso significa, en un inicio vino a ellos, no principalmente a ellos, sino como parte del inicio del evangelio, pues, que se tenía que retransmitir a las naciones. Primero tenía que ser con los israelitas. Una vez que los israelitas comprendieran el reino de Dios, que es Cristo Jesús manifestándose en la tierra, entonces ellos iban a retransmitir el reino de Dios a todas las naciones. Esa era la idea. Por eso dice Israel, ¿habrán tropezado para ya desaparecer? No, dice Pablo, no. O sea, todavía hay una posibilidad de que sean salvos, pero en Cristo Jesús. Luego dice Romanos capítulo 11, la mayoría de los judíos rechazaron al Salvador, por eso no se continuó con la predicación con ellos, sino se fueron a los gentiles. Mateo capítulo 10 versículo 5, para entender un poquito más este hecho, por favor. Mateo 10:5. Mateo capítulo 10 versículo 5, por favor.
¿Listos? Mateo 10:5. ¿Ya? A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan. Mire, les dijo no vayan por las demás naciones. Luego dice: y en ciudades samaritanas no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, vayan y prediquen el reino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos hablando de las 12 tribus. ¿Ya? Entonces, dice en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39, Pablo: entonces primero era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hechos capítulo 2, 36. De ahí se agarraron los judíos mesiánicos para decir: no, Cristo nada más dijo que venía a salvar a todos los que pertenecían a Israel, incluyendo todas las 12 tribus. Por eso dice: en algún tiempo de la historia se vinieron los israelitas de la tribu ¿cuáles son esas dos tribus? Los dos hijos de José, investígamelo. De repente se me olvidan los nombres. Los dos hijos de José. Entonces, es Efraín y el otro no recuerdo. Entonces se vinieron todos los de Efraín y se vinieron a México en cierta etapa de la historia. Y luego resulta que los aztecas son la tribu de Efraín. Dios mío, ¿eso de dónde viene? Es un invento de los falsos judíos mesiánicos. Entonces por eso ellos creen que pertenecen a Israel, porque creen que se vinieron y acá se convirtieron en aztecas. Póngase a pensar. ¿Usted cree que si hubieran sido de la tribu de Efraín, y de Manasés, Efraín y Manasés, ¿usted cree que si nosotros viniéramos si los aztecas vinieran de Manasés, ¿usted cree que anduvieran sacrificando humanos en las pirámides? ¿En qué cabeza cabe? Si sabe que los aztecas sacrificaban humanos de arriba, ¿no? Y corría la sangre de arriba de la pirámide. Si fueran Manasés y Efraín, de la tribu de Manasés y Efraín, ¿usted cree que anduvieran sacrificando humanos? Nada que ver. Pero muchos de los falsos judíos mesiánicos y raíces hebreas dicen: es que nosotros venimos de Efraín y de Manasés y somos de los aztecas que vinieron acá en cierto tiempo. Entonces es una mentira. Ahora resulta que todos somos israelitas, de todo el mundo somos israelitas. Entonces, Hechos capítulo 2, 36: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, Pedro originalmente en el día de Pentecostés, después que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, Pedro se levanta y a los primeros que le predica son a las tribus de Israel que estaban reunidos en Pentecostés. Principalmente al principio, pues. No que nada más ellos iban a ser salvos y a ellos se les iba a predicar el evangelio, no. Hechos 13:45, el apóstol Pablo, ahí fue Pedro, ahora vamos a Hechos 13:45, es el apóstol Pablo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hechos 13:46, por favor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mire, a los judíos, ¿cuántos saben que fue primero la palabra de Dios para ellos? ¿Por qué cree que primero? ¿Porque son más importantes que las demás naciones? ¿Porque son más importantes que los mexicanos? ¿Porque algunos de ellos tienen los ojos azules y nosotros somos prietitos, morenos, chaparritos? ¿Será acaso eso? No, mi hermano. Primeramente porque de ahí tenía que salir el remanente de los judíos que creyeran en Jesús para ir a todas las naciones a predicar la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, Hechos 13:46:
Pablo y Bernabé hablando condenó, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no os juzgáis dignos de vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, nos vamos a ir a los gentiles. En otras palabras, entendiendo lo que Pablo y Pedro dijeron, originalmente eran los judíos, para que de ahí saliera a predicarse la palabra a los gentiles. Pero ¿qué cree? Dice Pablo: solamente un remanente creyó. Siempre va a un remanente escogido por gracia, y a eso se refiere Romanos capítulo 11. Remanente escogido por gracia. Pero Cristo les dice a los judíos en Mateo 21:43, mire lo que les dice. Mateo 21:43: por tanto os digo a los judíos, obviamente, ¿no? Toda la predicación de Cristo Jesús, el ministerio de Cristo Jesús mientras anduvo 33 años sobre la tierra, todo su ministerio fue para los judíos. Nunca fue su predicación para los gentiles, fue para los judíos siempre. Aunque alguno que otro gentil se introdujo ahí, como el soldado romano, como la mujer sirofenicia, pero siempre el evangelio de Cristo originalmente era predicado a puros judíos. Sus 12 discípulos eran judíos, su predicación fue para judíos. Por eso muchos confunden cuando leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, confunden con lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto, con lo que Cristo le reveló a Pablo. ¿Por qué lo confunden? Porque agarran Mateo 7 y dice: cuídense de los falsos profetas que han venido a vosotros como vestido de ovejas, cuídense de esos que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, porque muchos dirán: en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y luego dice: ninguno de ustedes va a entrar al reino de Dios, porque son todos hacedores de maldad. Mi hermano, eso era para judíos, y esas predicaciones las agarran para los que estamos en el nuevo pacto como gentiles. Y no entienden que Jesucristo, el ministerio de Jesús, el Señor, fue para judíos. Originalmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan es para judíos. No aparecen gentiles siendo enseñados, sino solamente judíos. Uno que otro gentil que se coló por ahí, como la mujer sirofenicia y el hombre centurión romano, que cuando dijo: esa es la fe más grande que yo he visto, aun que en Israel he visto. Porque el centurión romano dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Pero son gente que se coló en las historias. Pero la enseñanza de Cristo, de Jesucristo en su ministerio terrenal durante 33 años, o por lo menos 3 años, los últimos 3 años de su vida, fue para judíos, no fue para los demás naciones, mi hermano. Por eso gran parte de esas cosas las podemos agarrar como una enseñanza. Sí podemos agarrarla como enseñanza. Por ejemplo, la parábola del sembrador, podemos agarrar como una enseñanza. El hijo pródigo, la historia de los talentos, siempre y cuando lo analicemos bajo la perspectiva que le dijo a judíos. Entonces sí vamos a entender por qué Jesús lo dijo. De otra manera estaríamos bien perdidos, Por ejemplo, ¿cuántos saben que en Mateo capítulo 5, 6, por ahí viene lo del Padre Nuestro? ¿Cuántos saben que dijo: líbranos del mal? Les enseñó a sus discípulos a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Quién es el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. El pan es Cristo Jesús. Y líbranos del mal. Líbranos del mal. Y el Colosenses capítulo 1 dice que ya nos libró del presente siglo malo. Entonces, ahí estás orando que te libre del mal en un futuro, pero en Colosenses dice que ya te libró del mal. Entonces, ¿a quién le haces caso? ¿A Cristo, que le reveló a Pablo en Colosenses 1 que ya nos libró del mal? ¿O a Jesús de Nazaret, que le dijo a los judíos: oren ustedes que Dios los libre del mal? ¿Qué tenemos que orar? ¿Que me libre del mal o que ya me libró del mal? Como un hecho consumado. Es lo que le digo. O sea, ¿qué parte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos corresponden como parte de la iglesia de Cristo? Danos hoy el pan de cada día, Señor. Pero en el nuevo pacto dice que
que si nos dio a Cristo, dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él, juntamente con Él? Entonces hay cosas en el nuevo pacto que se escribió por las epístolas del apóstol Pablo, y hay cosas que habló el Cristo resucitado, y hay cosas que habló Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal para judíos. Entonces, Mateo 21:43. Jesús les dice, bueno, vamos a leer desde el 42. ¿Nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién se estaba refiriendo que el reino iba a ser quitado de vosotros? ¿A quién cree que dijo que les iba a quitar el reino? Bueno, leamos el 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién. No hablaba de usted, mexicano, que creyó en Jesús. No hablaba de los hermanos latinos de allá de Sudamérica. No hablaba de un hermano alemán. No hablaba del hermano Hitler. No. Estaba hablando, y ellos entendieron, los judíos, que estaba hablando de quién cree. De ellos. Entonces Jesús dirigió su mensaje ¿a quién? Los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de quién. De ellos. Entonces, si hablaba de ellos, entonces dice que el reino sería quitado de ellos y sería dado a gente que produciera los frutos del reino. En otras palabras, el reino ahora ya no está en judíos, a ellos se les fue quitado y ahora se les dio a las naciones que están en Cristo Jesús. Cualquier otra nación, incluyendo judíos y gentiles que están en Cristo Jesús. Pero literalmente fue quitado de donde llegó Cristo. ¿Dónde llegó Cristo? Nació de una mujer, nació bajo la ley, nació del pueblo judío. Ahí nació. Él fue israelita, físicamente hablando, obviamente, ¿no? Porque nació una virgen, aunque no participaron los genes. Pero a ellos se les quitó el reino. Pero originalmente Cristo venía a ellos para que de ahí se repartiera el evangelio a todas las naciones. No exclusivamente a ellos, sino primeramente a ellos. Pero dice Cristo, pues se les va a quitar el reino porque ustedes no agarraron el rollo. ¿Entendió ese hebreo que les dije? Romanos capítulo 11, regresando. Romanos capítulo 11, versículo, nos quedamos en el 14 ahora. Bueno, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plena restauración? O sea, si hay una restauración de Israel, pero Israel que crean en Cristo Jesús. No es soberanamente, pues Dios va a salvar a todos los israelitas nada más porque son israelitas, no. Dice el 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. A los gentiles ahora dirige esta parte del mensaje. A los gentiles, fíjese lo que le está diciendo ahora a los gentiles. Versículo 14. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, es decir, no todos van a ser salvos. ¿Cuál era la idea? Decirles, Dios vino a todas las naciones, pero les digo para que provocara celos a los judíos, para que entiendan los judíos que los gentiles también están recibiendo la salvación que es por gracia, pero ellos están rechazando a Cristo Jesús. Pero, ¿cuál dice Pablo? Lo digo a ustedes para que entiendan y los judíos oigan y provocara celos. A ver si los judíos dicen, bueno, ¿por qué los gentiles están siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué los gentiles hablan en lenguas? ¿Por qué Dios usa a los gentiles para hacer milagros, señales y maravillas? Dice Pablo, es para que entiendan los judíos y provocarles a celos. A ver si uno que otro judío pudiera creer en Cristo Jesús. ¿Ya?
Ponga atención, si no le va a pasar de noche y va a ser un club social más. Venir a congregarse es un club social más. Ok, si no, tráiganle por favor una pantalla ya para los que vengan a cotorrearla, ya pongan una pantalla, mira. Póngale la Reina del Sur allá mientras estamos dando aquí la palabra. Ok, nos congregamos para venir a oír la palabra, poner atención, no para estar viendo el Face. Si va a estar viendo el Face, pues le recomiendo el baño, Romanos 11:14 dice: por si de alguna manera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es decir, no todos los israelitas van a ser salvos. No todos. Así como los que vienen a la congregación, se congregan y vienen a ver el Face, pues obviamente, ¿cuándo van a recibir a un Cristo que del cual nunca oyeron? Porque ¿sabe que muchos cristianos hacían mucha iglesia cristiana? Van, se sientan, pero no oyen. Porque es más fuerte el externo de lo que traen de afuera que oír la palabra del Señor. Y si no oyen, dice, ¿cómo oirán, dice Pablo, si no hay quien les predique? Y una vez que se les predique, ¿cómo van a entender si no oyen? Entonces nadie puede ser salvo nada más por venirse a sentar a una silla. Somos salvos porque creemos en algo que oímos, y si no lo oímos, pues jamás lo vamos a creer. Y si alguien se muere y se va al infierno, va a decir, pero yo estuve congregado allá con el pastor Sergio. Pues sí, pero en el Face. Algo así, ¿no? No se sienta mal, hombre. Se quedan muy serios, ¿por qué? Cuando ponemos atención, la revelación viene por el oír la palabra. La fe se activa, la fe se fortalece a través del conocimiento de la palabra, mi hermano. Esa es una oportunidad que le da Cristo para que usted oiga la palabra. Si usted oye la palabra, esa palabra le va a dar vida en el momento complicado y difícil. Si no, pregúntale a Michelle. Momentos complicados llegan, pero ahí donde usted va a expulsar lo que tiene en su corazón. No puede expulsar que es sano por la llave de Jesús, sino yo lo que está escrito. No yo la promesa, que es una realidad en Cristo Jesús. Entonces póngase a pensar ahí todo atarantado, con temperatura, queriéndose ya a punto de morir, y el médico, es que no le hallo a Filigonio qué es lo que tiene. No le encontramos, tiene temperatura, está casi muriendo el hombre y no le encontramos nada. Y el Filigonio, ay, es que está bonita la Kay del Castillo. Y amo a la Kay del Castillo porque era la que agarraba las ¿cómo se llama? Las metralletas esas de las R-15. Lo que hay en su corazón es lo que va a expulsar en el momento complicado. Por eso siempre ponemos atención y oímos la palabra, y oímos la palabra, y oímos la palabra, porque esa palabra es la que va a salir en el momento complicado. Usted no toda la vida va a estar sano como ahorita. Van a venir momentos complicados. En la vida de las personas vienen momentos complicados. Y más si no ejerce fe, si no habla la palabra, pues ¿qué cree? Puede estar alguien con una enfermedad, pero ahí se va a quedar la enfermedad siempre, porque no va a tener, no va a poder expulsar de su corazón la palabra del Señor, que es la que le va a dar vida. ¿Que no? Y después, pues llamen al pastor para que ore por mí, porque yo pues me llevaba bien el Face en las enseñanzas, ¿no? O sea, Dios mío. Muy bien, no es regaño, es un consejo, acuérdese. Pero cuando hagamos el domo de la fe, vamos a poner una sala de jueguitos. Pero es para cuando salgan después de la enseñanza. Imagínense, váyanse a la sala de jueguitos todos. Y en la enseñanza ya, bien, gracias. La palabra siempre le va a dar vida, mi hermano. Siempre la palabra le va a dar vida. Y no toda la vida va a estar sano. Se va a acordar de eso que le estoy hablando en el momento de la enfermedad, se va a acordar. Como dice mucha gente, cuando yo estaba con una temperatura por allá a 50 grados, no sé, 40 grados, entonces me acordé de Dios, algo así, ¿no? Así es que pongamos atención porque esta palabra le va a dar vida. Romanos capítulo 11. Entonces, no se traume psicológicamente, pues, porque lo que le dije ahorita. Romanos 11:16, 11:14, ¿no? Por si en alguna manera, dice Pablo, provocara celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos
de ellos. Significa que no todos los israelitas van a ser salvos, sino aquellos que crean en el Señor. 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí Pablo ya habla un lenguaje simbólico. Perdón. ¿Qué es la masa restante? ¿Quiénes son las ramas a la que se refiere Pablo? También las primicias son santas. ¿Quiénes son las primicias? ¿A quién se refiere cuando habla de primicias el apóstol Pablo? Es importante entenderlo. Y como ya no nos va a alcanzar el tiempo, entonces las primicias, cuando tenga oportunidad, por favor lea primera carta a los Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Y luego dice, Cristo es las primicias de los que durmieron. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, el 15:21, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo fue el primero que resucitó de los muertos. Cristo es las primicias de los que resucitaron. Por eso cuando Romanos 11:14 se refiere, 11:16, perdón, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando habla de la raíz, por favor, y si tiene oportunidad, más adelante, bueno, el próximo domingo lo vamos a ver. Cuando habla de las ramas, ahí nos vamos a quedar. Literalmente, la rama o la raíz es Cristo Jesús. No es el pueblo de Israel, es Cristo Jesús. Tanto la raíz como el buen olivo es Cristo Jesús. Por eso, cuando analizamos Romanos 11, realmente su contexto en su historia y todo lo que quiso decir el apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que se ha mal utilizado Romanos 11 para decir que nosotros tenemos que pertenecer al pueblo de Israel, porque literalmente estamos fuera del pacto. Estamos fuera del pacto y que Dios solamente vino a salvar a Israel. Y si usted se hace de la nación de Israel, entonces va a poder ser salvo, porque Dios vino solamente a los israelitas, porque esa raíz y las primicias de lo que habla aquí y el buen olivo es Israel. Muchos dicen que es Israel, pero nunca el buen olivo Israel, nunca la raíz y nunca las primicias es Israel. Siempre las primicias va a ser Cristo. En su contexto, esta historia desde el capítulo 9 de los Romanos, usted va a entender que está hablando de dónde venía el Cristo, de los patriarcas y de la promesa que se le dio a Abraham. A Abraham, según Gálatas 3, se le dio una promesa para que a través de esa promesa que se le dio a Abraham viniera Cristo. Y si Cristo vino de la promesa que se le dio a Abraham, entonces, de acuerdo a Romanos 11, tanto el olivo, el buen olivo, como la raíz, como las primicias, se refiere a Cristo. Y nosotros como gentiles, que no estábamos en el pacto que se le dio a Israel, no venimos de la genealogía físicamente hablando de Israel, pero que fuimos injertados al buen olivo que es Cristo Jesús. Nuestra raíz, nuestro fundamento del cual proviene la vida y del cual estamos sustentados como iglesia de Cristo, es literalmente esa raíz es Cristo. No es una nación, no es el pueblo de Israel. Ya, póngase de pie y démosle gracias al Señor. Ok, y mi recomendación, como le digo, sigo oyendo la palabra, sigo oyendo las enseñanzas de los viernes. Si no viene, por favor, escúchelas de manera diferida. Vamos a compartir de otros predicadores. Vamos a compartir otros predicadores de gracia, para que usted se siga edificando, siga oyendo, porque esa palabra es la que le va a dar vida, mi hermano. Aproveche el tiempo, como dice en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 4, aprovechando bien el tiempo, porque hay días en que no van a ser a lo mejor muy buenos.
Va a haber días en que a lo mejor no van a ser lo mejor para nosotros, pero de esos días nos va a librar el Señor. De esos días nos va a librar el Señor. Pero sea diligente, mi hermano. Esos son consejos de que entre más palabra escuche, más se va a llenar más de Cristo. En otras palabras, Cristo va a ser formado en usted. Va a poder manifestar la plenitud de Cristo. Algún día usted va a ocupar el poder sanador del Espíritu Santo. Algún día lo va a ocupar en su cuerpo, la restauración de un órgano, la sanidad de alguna enfermedad incurable. Así es que Dios es bueno. Dios es bueno. Está como el maestro de la escuelita, ¿no? Pongan atención, si no van a seguir igual de burros, ¿no? Algo así, ¿no? Imagínense el que pasó por la primaria y no aprendió a leer y a escribir. Cuando llega a la secundaria, póngase a pensar el maestro de secundaria, ¿cómo lo va a ver? Dios mío. Acuérdese que en Cristo Jesús el único consejo que le puede dar el Espíritu Santo es que usted se llene de la palabra de Cristo, y eso en el día complicado le va a ayudar bastante. Ahí va a ser la gran diferencia. No necesariamente tiene que estar congregándose continuamente para ser lleno de la plenitud de Cristo. Ya lleno de la plenitud, pero necesitamos esta mente renovarla. Y escuche entre semana. Estamos compartiendo, creo que los martes por ahí del Ministerio de Agua Viva para las Naciones. Todos esos maestros de la palabra que están ahí reunidos, creo que son 10, 12. Son unos maestrazos de la palabra poderosos. Uno de ellos es maestro de Rhema University. Otro del cual les compartí también, el apóstol Basilio Patiño, también es decano de Rhema University. Son maestros ya de universidad. Son personas realmente que tienen conocimiento pleno. Llénese de ese conocimiento. Ellos le van a impartir a Cristo. Ellos le van a hablar de Cristo, para que Cristo literalmente podamos romper esa estructura mental. Aquí es donde puede haber, aquí es donde están las enfermedades, aquí está la pobreza, aquí está el no puedo, aquí está. Y si lo podemos quitar de aquí, el no puedo, no tengo, no la voy a hacer, no voy a vivir, me voy a enfermar, me van a correr al trabajo, no voy a tener dinero, aquí está en la mente. Si podemos quitar esa estructura mental, la única forma es a través de llenarnos de esa plenitud gloriosa de Cristo en la estructura mental que tenemos. Si podemos renovar el entendimiento, todas las cosas, usted va a poder salir literalmente de la pobreza, va a poder salir literalmente de las situaciones complicadas, va a poder salir del problema, va a poder salir de la enfermedad, va a poder salir de la muerte prematura, va a salir de todo ello. Por eso ahí mi recomendación nuevamente: ponga atención a lo que oye. Ponga atención a las enseñanzas. Si esta enseñanza se la pasó por allá viajando a Europa, pues está ya grabada en el Face para que la vuelva a escuchar nuevamente. Está en el Face para que la vuelva otra vez a escuchar. La vamos a subir a YouTube. Lo importante es que realmente renueve el entendimiento y dejemos esa pobreza mental que muchos a lo mejor del mundo cristiano la traen, o en el mundo que no cristiano también. Pobreza mental. La pobreza mental tiene que salir de nosotros, y la única forma es llenarnos del conocimiento de Cristo. Muy bien, pues vamos a tomar la cena del Señor, y las personas que nos ven a través de estos medios también pueden tomar la cena del Señor. Lo pueden hacer juntamente con nosotros. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23.
por favor. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Ahora puede tomar lo que representa el cuerpo de Cristo y cerrar sus ojos y ver a Cristo en la cruz. Cuando usted hace memoria de Cristo, literalmente está viendo que en esas heridas que le hicieron a Él con esos clavos, con esos látigos, ahí Él llevó las enfermedades de usted. Gracias, Jesús, porque soy sano por tus heridas. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esta es la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada para establecer un nuevo pacto donde Él lo declara a usted santo, justo, perfecto, justificado por su maravillosa sangre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por ese pacto que se estableció. Es un pacto sobre mejor promesas, porque toda promesa ya está cumplida en el consumado es. Soy sano por tus llagas, te hiciste pobre para que yo fuera rico. Gracias porque fuiste de corta vida para yo ser saciado de larga vida. Recibo en el nombre de Jesús toda bendición que me fue dada ya en los lugares celestiales, pero que ahora está en el interno mío, y declaro en el nombre de Jesús que soy más que vencedor. Declaro que no moriré, sino que viviré larga vida sobre la tierra para servirte a ti, Jesús, porque tú eres mi raíz, el que me sustenta todos los días de mi vida. Por eso ninguna arma forjada contra mí prospera, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor, te damos por esta tarde, por tu manifestación de gloria, por tu poderío, porque sabemos que ahora somos tu pueblo, somos tu iglesia y somos tu cuerpo aquí en manifestación en la tierra, en el nombre de Jesús. Por eso creo que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso creo que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso creo que soy sano por tus heridas en el nombre de Jesús. Por eso declaro que en el nombre de Jesús la plenitud tuya está en mi interior. Y ahora creo que mi mente es llena de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús declaro que tú eres formado en esta estructura mental, Señor, para cuando llegue el día del maligno, en el nombre de Jesús salir adelante, salir avante, porque eres tú mi ayudador, Jesús. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tus heridas. Gracias por tu sacrificio perfecto. Gracias porque llevaste toda maldición en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Y ahora esa bendición que ya fue proveída, la depositaste en mi interior. Gracias por la impartición de tu vida, Señor. Ahora ya no soy yo viviendo, sino eres tú viviendo a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesucristo? Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues son bendecidos en Cristo Jesús. Nos despedimos de las personas que no ven internet. Les recuerdo, viernes 8 de la noche continuamos con el análisis contextual de la carta de Santiago, y todos los domingos con el tema a las 12 del mediodía, transmisiones en vivo. Les recuerdo, acá tienen una familia en Cristo que les ama en el nombre de Jesús y que
estamos para servirles. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Bendecidos en Cristo. Gracias.